volvía a recuperarse, pero siempre había vuelto a caer en nuevas derrotas. Aureliano tenía planes en Roma y ya sabía cómo emplearía las riquezas traídas de Oriente. Implantaría a Sol Invictus, dios de los soldados, como deidad única en el imperio, y se apresuró a construir un nuevo templo. Equiparó el nuevo culto con la religión estatal de Roma. Construyó un magnífico templo dedicado al sol y lo adornó con el botín traído de Palmira. Pero la religión tendría que esperar. Aureliano debía enfrentarse a más pueblos antes de que el imperio se recuperara totalmente. En el norte, los territorios romanos de la Galia y Bretaña también se habían sublevado. Las regiones fronterizas habían proclamado el Imperio Galo. Igual que sus enemigos bárbaros, los soldados de la Galia despreciaron el honor de Roma y nombraron emperador al general romano Tétrico. Por todas partes surgían ejércitos que proclamaban emperador a su general y después competían entre sí. El vencedor sería el emperador legítimo. Naturalmente, la segregación del Imperio Galo preocupó a los ciudadanos de Roma. Fue una gran pérdida. Resultaba humillante que una porción tan extensa del Imperio Romano hubiese decidido desligarse de la capital. El emperador Aureliano actuó deprisa. Quería recuperar los territorios galos y restaurar la antigua gloria imperial. El único obstáculo era Tétrico y su ejército. Después de derrotar a la reina Zenobia y reconquistar las provincias orientales, Aureliano juró que vencería a Tétrico y recuperaría también los territorios occidentales. Después, unificaría a todos los romanos bajo un solo dios, Sol Invictus, el dios de los soldados. En el año 274 después de Cristo, el Imperio Galo comprendía la Galia y Bretaña. Allí, tanto el general Tétrico como su ejército se comportaban igual que los enemigos bárbaros. Sin disciplina alguna, se deleitaban torturando a los prisioneros. La posición de un general convertido en emperador era muy peligrosa, pues debía ese cargo a sus soldados. Y una vez en el poder, era muy difícil mantenerse. Debía evitar los posibles conflictos con otros generales, especialmente con aquellos que también querían convertirse en emperadores. Tétrico no podía mostrar ninguna debilidad ante sus tropas. Pero en la intimidad de su palacio, el general no se apartaba de sus consejeros y trataba de averiguar cuál sería su próximo rival. En los años anteriores, Tétrico había sobrevivido a varias revueltas internas. Se había enfrentado a los líderes rivales en otras partes de la Galia. Y la mayoría de estas batallas habían sido muy sangrientas. Tétrico quería que su reino fuera heredado por su hijo. De este modo crearía una dinastía propia. Pero la llegada de Aureliano amenazaba con poner fin a sus sueños. En realidad, Tétrico sabía perfectamente que Aureliano marcharía contra el Imperio Galo. Después de su éxito en Oriente, el emperador trataría de recuperar todas las provincias que se habían sublevado contra el imperio. Al conocer la noticia de que Aureliano se acercaba, Tétrico culpó a sus consejeros y se enfrentó a todos aquellos que le rodeaban. En el año 274 después de Cristo, Aureliano llegó a Chalons, en la Galia,
estaba dispuesto a enfrentarse a Tétrico para reconquistar los territorios que habían pertenecido al imperio. Finalmente, Aureliano y sus legionarios se enfrentaron a Tétrico en los bosques de Chalons. En esta ocasión, las legiones de Aureliano utilizaron más caballería de la que habían empleado hasta entonces. Respecto al ejército de Tétrico, todavía contaba con algunas legiones importantes que estaban guardando la región del Rin. Fue una batalla entre fuerzas muy similares y con un armamento similar. Debió de ser muy sangrienta y devastadora. El ejército de Tétrico se enfrentó a la furia de Aureliano. Habían osado proclamar otro emperador, de modo que se habían convertido en la amenaza principal. Parte de la crisis del siglo III se debió al papel tan importante que jugaba el ejército. El hecho de que pudieran elegir emperador era algo nuevo. Pero hacía mucho tiempo que el imperio estaba constantemente en guerra y el ejército había adquirido mucho poder. Los soldados consideraban que tenían derecho a elegir emperador e imponerlo. Aureliano no podía consentir semejante afrenta, y cuando el ejército de Tétrico cayó derrotado, ordenó que los rebeldes fueran ejecutados sin piedad. Según algunas fuentes, Tétrico sabía que iba a perder, incluso antes de la batalla. Sin embargo, decidió que tenía que luchar hasta el final. Aquel triunfo fue la culminación de los esfuerzos de Aureliano para reunificar el imperio. Finalmente, había hecho prisionero al usurpador, Tétrico. E igual que había hecho con la reina Zenobia, Aureliano perdonó la vida al usurpador. Aquella actitud sorprendió mucho a Tétrico, porque en las guerras civiles los líderes rivales representan un gran peligro. Después de todo, podrían volver a rebelarse y triunfar más adelante. Aureliano fue muy indulgente al perdonar la vida a sus enemigos. Los soldados del ejército galo que habían apoyado a Tétrico no tuvieron tanta suerte. Habían proclamado un emperador rival y pagarían su traición con la muerte. Aureliano imponía una disciplina férrea. No toleraba los motines. Era muy severo, pero los soldados lo respetaban. Para que sus legionarios siguieran respetándolo, Aureliano sabía que debía mostrarse inclemente con los soldados rebeldes. Por eso, ninguno fue perdonado. Aureliano fue un militar excepcional, aunque implacable en muchos casos. Quizás tuvo que serlo. Sin embargo, con su peor enemigo, Tétrico, se comportó de un modo extremadamente generoso. Después de recuperar la Galia, Aureliano regresó como vencedor a Roma. Tras 4 años de campañas, el emperador quiso celebrar la reunificación del imperio. En un deslumbrante desfile militar, mostró a los personajes más importantes que había capturado en sus conquistas. Fue una ceremonia muy ostentosa. Se caracterizó precisamente por eso. El desfile, la fiesta, todo se organizó a lo grande. Fue impresionante. Y también Aureliano se dejó ver. El hecho de que el emperador celebrase así una victoria militar era algo nuevo para aquella generación. Zenobia y Tétrico también estuvieron presentes. Los traidores derrotados daban testimonio de la victoria de Aureliano en Oriente y Occidente. Desfilar por las calles de Roma resultaba humillante para los enemigos capturados. Significaba que no habían tenido el valor de morir luchando.
Aunque humillado, se permitió que Zenobia, Tétrico y otros cautivos vivieran. Pero la generosidad de Aureliano no se limitaba a sus enemigos. También demostró ser magnánimo con el pueblo de Roma. El propio Aureliano distribuyó pan y carne de cerdo entre los ciudadanos. Y también, según se dijo, túnicas blancas de paño egipcio y africano. En realidad fue una gran demostración de poder. Agradecido por el triunfo, el emperador consagró el templo que había construido a Sol Invictus. Consideraba que el dios de los soldados le había hecho invencible. Según los expertos, Aureliano quería conseguir el favor de los pueblos del imperio por razones políticas y religiosas. Estos dos motivos solían ir unidos en la mente de los romanos. Aureliano decretó que el nacimiento de Sol Invictus se celebrara el 25 de diciembre. Los emperadores posteriores, que también quisieron unificar Roma por medio de la religión, adoptarían esa fecha para marcar el nacimiento de Jesucristo. Incluso en la actualidad, más de 1700 años después, aquella festividad pagana sigue celebrándose en todo el mundo, pero ahora como la Navidad. Durante el siglo III se propagó por todo el imperio un claro movimiento en favor del monoteísmo. Existían diferentes cultos con un único dios, que a veces era un dios redentor. El imperio romano, ahora unificado, se extendía desde Palmira hasta Bretaña, pero en el año 275 después de Cristo, los bárbaros volvieron a sembrar el pánico en el este. Aureliano condujo entonces su ejército a Tracia. Aureliano era un personaje fascinante, muy dinámico. Estuvo en campaña en muchos lugares. Debía de poseer una energía extraordinaria. Fue esa disposición y energía la que le hizo ganar la lealtad de sus tropas. Aureliano fue un buen jefe militar y ganó muchas batallas. Conocía a sus soldados y trabajaba bien con ellos. Estoy seguro de que los recompensaba regularmente, pues dependía de su apoyo constante. Ellos confiaban en él. Lo consideraban su líder. El emperador Aureliano llevó a sus legionarios a la cima de la gloria y del honor. Nunca habría sospechado que la traición anidaba entre sus hombres. El asesinato de Aureliano es difícil de explicar, sobre todo porque cosechó muchas victorias. Supuestamente, los soldados deberían estar satisfechos con su éxito y recompensas. Aquella traición conmocionó a todo el imperio. La noticia de que el emperador había muerto fue recibida con incredulidad y dolor. Lo enterraron en el mismo lugar donde fue asesinado. La ceremonia fue opulenta y solemne. Roma lloró la muerte de un gran emperador que salvó al imperio de la destrucción. Aureliano es tan importante en la historia de Roma porque consiguió la recuperación del imperio. Puede decirse que gracias a él, el Estado volvió a la vida. Y además fue capaz de derrotar a los sublevados y de reconquistar los territorios. Pero ni siquiera el dios de los soldados pudo protegerlo del acero de los traidores. Y el imperio que tanto le había costado reunificar volvió a fragmentarse. Y se apresuró a construir un nuevo templo,
equiparó el nuevo culto con la religión estatal de Roma. Construyó un magnífico templo dedicado al sol y lo adornó con el botín traído de Palmira. Pero la religión tendría que esperar. Aureliano debía volvía a recuperarse, pero siempre había vuelto a caer en nuevas derrotas. Aureliano tenía planes en Roma y ya sabía cómo emplearía las riquezas traídas de Oriente. Implantaría a Sol Invictus, dios de los soldados, como deidad única en el imperio. Enfrentarse a más pueblos antes de que el imperio se recuperara totalmente. En el norte, los territorios romanos de la Galia y Bretaña también se habían sublevado. Las legiones fronterizas habían proclamado el Imperio Galo. Igual que sus enemigos bárbaros, los soldados de la Galia despreciaron el honor de Roma y nombraron emperador al general romano Tétrico. Por todas partes surgían ejércitos que proclamaban emperador a su general y después competían entre sí. El vencedor sería el emperador legítimo. Naturalmente, la segregación del Imperio Galo preocupó a los ciudadanos de Roma. Fue una gran pérdida. Resultaba humillante que una porción tan extensa del Imperio Romano hubiese decidido desligarse de la capital.